Pues preguntamos a Pepe Álvarez, secretario general de la UGT. Muy buenos días, señor Álvarez. ¿Qué le parece a usted que se amplíe una década el periodo de cotización para el cálculo de las pensiones, de 25 a 35 años, como está proponiendo el ministro Escrivá? Bueno, a mí me parece absurdo que las propuestas que tienen que llevar a la mesa del pacto social que desarrolla los acuerdos del Pacto de Toledo las conozcamos por los medios de comunicación. En España todavía no hemos acabado el periodo de aplicación de la ampliación que pactamos en el 2011, que pasa de 15 a 25 años. Eso se acaba en el año 25. Por tanto, en estos momentos introducir este elemento en el debate es absolutamente absurdo. Desde luego nosotros no vamos a la negociación con la perspectiva de aumentar los años de cotización para las pensiones en nuestro país. Es una manera de rebajar las pensiones. España gasta en pensiones muchísimo menos que los países del entorno europeo, 4 puntos menos que Francia, y por tanto en el Pacto de Toledo vamos a debatir, pero no es un buen comienzo. Es verdad que esto no forma parte de las recomendaciones del Pacto de Toledo y ni siquiera parece que sea una posición unitaria del Gobierno, no la acepta Podemos. Entiendo que usted lo que está pidiendo es que primero se pongan de acuerdo y que luego la planteen en la mesa de diálogo con los sindicatos y la patronal. Le quiero preguntar también por el salario mínimo interprofesional, porque la patronal, la COE, no es partidaria de subirlo y la vicepresidenta Calviño tampoco. ¿Cuál es su posición? ¿Qué piden los sindicatos? Bueno, nosotros no entenderíamos de ninguna de las maneras que no se suba el salario mínimo interprofesional. No hay ninguna razón objetiva para hacerla. En Portugal, ¿qué pasa? Que no ha habido pandemia, que no ha crecido el desempleo. Portugal va a subir el 4,7% el salario mínimo interprofesional. Alemania, que tiene un salario mínimo interprofesional de 1.500 euros, va a subir el salario mínimo interprofesional un 2,7%. Francia sube el 1%. ¿Cuál es la razón para que no suba España? ¿Por qué no se dice la verdad a los ciudadanos y a las ciudadanas de nuestro país? ¿Y cuál es la verdad? El salario mínimo interprofesional en estos momentos lo que va a ayudar es justamente a que no se destruya empleo, porque la gente que cobra el salario mínimo interprofesional es la gente que todo lo que gana lo va a gastar y por tanto va a tirar del consumo. Creo realmente que no tiene ni pies ni cabeza que no haya una subida del salario mínimo interprofesional, que nosotros planteamos que sea efectivamente a los 1.000 euros, que es un poco más del 5%, pero vamos a esta reunión a negociar. El gobierno tiene que ser consciente que se la está jugando. Es decir, a ver, lo que no puede ser es que en una semana tengamos unas declaraciones que dan a entender que no va a haber reforma laboral si no es con acuerdo de la COE, cosa que por otra parte es la mejor manera de que la COE no entre ni a negociar. Nos encontramos con las pensiones que el ministro Escrivá ha dicho esto, pero hay más cosas que están sonando. No solamente está sonando eso, también está sonando el que no van a ir a una fórmula exacta para la revalorización de las pensiones de acuerdo con el IPC. Estamos hablando del salario mínimo interprofesional. Creo que el gobierno tiene que ser consciente que la paciencia de los sindicatos, que creo que hemos jugado un papel de responsabilidad extraordinario durante esta pandemia, que hemos estado trabajando, dejando aparcadas algunas de nuestras reivindicaciones históricas justamente porque venía la pandemia, ahora no se puede pagar a costa de los más débiles. Pero yo quiero dejar una cosa muy clara. Si esto se cree el gobierno que porque nos lo traiga en Navidades, en plena pandemia, no lo vamos a resituar, se equivoca. Nosotros vamos a continuar con nuestra reivindicación del salario mínimo interprofesional en enero, en febrero, en marzo, en abril. Le veo muy combativo, Pepe. Imagino que le parecerá algo mejor lo que plantea el ministro Escrivá respecto a esos contratos que se están haciendo tan en precario. Dice el ministro que va a haber sanciones, multas para las empresas que contratan de lunes a viernes y que luego, digamos, les dan de baja de la cotización a la seguridad social en los fines de semana para ahorrarse esos 2 días. Dice que esa es una práctica muy habitual y que no nos la podemos permitir. ¿Hasta qué punto esto está muy extendido? Bueno, esto es una práctica absolutamente habitual, pero no solo esto.
la mayoría de los contratos temporales tienen una duración inferior a 7 días. Es evidente que la rotación en nuestro país es un drama. Ahora, yo también estoy un poco, digamos, entre comillas, harto de grandes declaraciones y poco boletín oficial del Estado. Hay una comisión que es donde hay que tratarlo, que hasta ahora la llevaba la ministra de Trabajo, que está en relación con la reforma laboral, y creo que ese es el lugar para poder abrir estos debates, porque si no generamos expectativas que después acaban en nada, y nosotros las expectativas que generamos queremos que acaben en el BOE. Por eso la verdad es que me ha sonado ruido. A mí lo que me interesa es que lleven una propuesta concreta, ¿no? Y que podamos avanzar, porque esto ya suena un poco a cachondeo. Llevamos mucho tiempo que solo aparecen propuestas. La pandemia nos ha estropeado el año desde el punto de vista de la recuperación de derechos de los trabajadores y de las trabajadoras, pero este mes de enero, con una perspectiva de que vamos a salir de la pandemia, el Gobierno tiene que pasar del dicho al hecho. Señor Álvarez, nos consta que están muy molestos, y no solo ustedes, también la patronal, con la falta de sensibilidad del Gobierno respecto a la industria del automóvil, porque anuncian una subida del impuesto de matriculaciones cuando las ventas han caído un 35%. Pues sí, efectivamente, el Gobierno en este caso también de manera incomprensible, aprovechando la subida de emisiones de algunos de los modelos con la nueva manera de medirlos, lo que hace es que va a elevar el precio de la matriculación de algunos modelos. Por cierto, la inmensa mayoría de los que se fabrican en España y la inmensa mayoría de los que se venden en España, en un 20%. No hace como hacen los portugueses, para poner otro país que tenemos al lado, los franceses, que lo que han hecho es justamente elevar el nivel de emisiones un 20% para que la medida sea neutra. Y eso no va a tener ni repercusiones positivas sobre el medio ambiente. Que la gente no se confunda. Si no se cambian los coches viejos van a contaminar mucho más que estos coches. No va a servir para recaudar más impuestos, porque si no se cambia el coche no se van a recaudar más impuestos, y tampoco va a servir desde luego para el empleo, que puede generar problemas importantes en algunas fábricas productoras de coches. Creo sinceramente que es un error, y yo todavía espero que el Gobierno esté a tiempo de poder corregirlo. Pues veremos, le veo combativo. Estaremos muy pendientes de esa reunión, de esa mesa de diálogo con los sindicatos, la patronal y el Gobierno. Muchísimas gracias, Pepe. Muchas gracias. Bueno.